su lugar, amén. Amén. Todos, verdad, ya conocemos esta historia, lo que aconteció hace mucho tiempo atrás, cómo es que Abraham, o cómo es que Dios llama a Abraham, amén. Es algo maravilloso cómo es que Abraham tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Estas palabras yo me lo puedo imaginar que Abraham lo tenía bien plasmado en su corazón, en su mente, amén, en su alma, amén. Amén. Porque si leemos donde dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dice: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Amén. Algo bien tremendo. Es algo que es ilógico para nosotros, porque todos conocemos cómo es que Dios le hace una promesa a Abraham. Amén. Todos conocemos de que su esposa de Abraham no podía tener hijos. Amén. Y después el Señor le da un hijo. Y ahora vemos que el Señor se lo está pidiendo en sacrificio. Amén. Son cosas que para el hombre son ilógicas, pero para Dios sí. Amén. Amén. En una pequeña introducción quiero traer algo que encontré, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar un poquito cuenta cómo es lo ilógico, pero para Dios sí tiene lógica. Dice, según los científicos, dice, no puede ocurrir. La teoría de la aerodinámica es muy clara. Los abejorros no pueden volar. ¿Cuántos conocen los abejorros? Amén. No son las abejas. Ya todos conocen a las abejas que dan miel. Los abejorros son un poquito más grandes y tienen igual que las abejas, solo que más grandes. Amén. Dice que los abejorros no pueden volar. Se debe al tamaño. Los abejorros son abejas relativamente grandes, de 20 milímetros o más. El peso y la forma del cuerpo del abejorro que no está en relación al tamaño de sus alas, lo que en la aerodinámica hace imposible que él pueda volar. Dice que los científicos han estudiado el abejorro por el tamaño, peso, largo y todo, y con el tamaño de sus alas dice que para ellos es imposible que pueda volar el abejorro. Amén. El abejorro es demasiado pesado, ancho, largo para volar con alas tan pequeñas. Sin embargo, el abejorro no sabe todas esas proporciones y datos científicos. Amén. El abejorro no sabe lo que los científicos lo que ellos están viendo. Dice que el abejorro no sabe nada de eso. Y el abejorro vuela. Dios creó al abejorro y le enseñó a volar. Él simplemente vuela. Amén. Dice, Dios es el soberano creador de las obras de sus manos, sus maravillas, y nos ha dotado con grandes dones y cualidades. Amén. Amén. Solo pónganse a pensar que los científicos, los mejores científicos, dicen que el abejorro no puede volar con las proporciones que tiene. Eso es algo ilógico para nosotros, pero para Dios sí tiene lógica, porque Dios creó al abejorro y le dijo: tú vas a volar. Amén. Y el abejorro vuela. Amén. Amén. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Amén. Si nos damos cuenta en lo que estamos leyendo, dice que Dios le habla a Abraham, pero algo bien importante, algo que me impacta a mí, dice que Abraham hizo caso. Pero algo bien importante dice que y él se levantó de mañana. ¿Pueden imaginarse ustedes si el Señor les pide que mañana vayan y que lleven a sacrificar a su hijo? ¿Será posible que ustedes puedan dormir esa noche?
dice que Abraham, dice que sí fue a dormir. ¿Saben por qué Abraham fue a dormir? Porque él tenía esa fe puesta en el Señor Jesucristo. Dice que desde que Abraham salió de su parentela, dice que el Señor lo empezó a moldear, amén, de una manera sobrenatural, amén, hasta el punto de que cuando le pide a su hijo, dice que él no titubea, él no dice no lo voy a hacer, amén. Hasta incluso cuando Dios le habla y le dice y le pide a su hijo, dice que él no fue a contárselo a nadie más. Porque si nos damos cuenta en la lectura, dice que él se levantó de mañana, dice, amén, y enalbardó a su asno, o sea, preparó a su asno. Si nos damos cuenta, Abraham era un hombre rico, que tenía muchos siervos, tenía mucho ganado. Él bien hubiera podido decir, por la aflicción que tuviera, hubiera dicho, ¿saben qué? Prepárenme el asno, que voy a salir a ofrecer sacrificio. Pero él era tanta su confianza en el Señor Jesucristo, que dice que él mismo se levantó de mañana y preparó a su asno. Amén. Y dice que tomó también consigo 2 siervos. Pero dice la palabra del Señor que solo les dijo, ¿saben qué? Me van a acompañar. Él nunca les dijo, hagan esto por mí, o ayúdenme a llevar las cosas. No, dice que él mismo preparó, amén, su asno. Dice que él mismo se levantó, dice que él mismo fue a preparar todo, porque dice la palabra del Señor que él mismo cortó la leña, él mismo preparó el fuego, él mismo preparó todo para el Señor Jesucristo. ¿Pueden imaginar cómo estaría usted hoy si el Señor le pidiera eso y te dijera, mañana tienes que irte al desierto y allá en el desierto vas a ir a sacrificar a tu hijo? Amén. Amén. Es algo que para nosotros es ilógico, pero para el Señor era algo tan maravilloso. Él se merece toda la honra y toda la gloria, amén, porque Él ha sido bueno para siempre. Es su bendita misericordia, amén. Y de igual manera el Señor Jesucristo quiere que hoy en día nosotros le sirvamos a Él como Abraham le servía, sin titubear. Hoy en día nosotros titubeamos tanto en venir a alabar a nuestro Señor Jesucristo, en venir a servir a nuestro Señor Jesucristo. Como decía nuestro hermano, hoy por la lluvia hay muchas personas que se quedaron en casa. Amén. Titubean solo por una pequeña cosa. Imagínense si les pidiera eso. Amén. Dice que cuando Dios le dice que fuera al monte Moriah, ¿sí? Amén. Yo cuando estaba haciendo mi estudio, empecé a estudiar un poquito cerca del monte Moriah, y estaba viendo yo el monte Moriah. Ahí fue donde, cerca de ese monte, fue asentada Jerusalén, y en ese monte fue donde mucho tiempo después hubo otro hombre que nuestro Dios tomó forma de hombre y vino y murió en la cruz del Calvario. Y en ese mismo monte fue donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, para que tú y yo podamos confiar en el Señor Jesucristo, como también Abraham lo hizo. Amén. Dice la palabra del Señor, dice que Dios mandó a su único hijo. Amén. Y dice, y tomó forma de hombre y habitó entre los hombres. Dice que él era sin pecado, pero por causa de nosotros, por ti y por mí, dice que él fue pecador cuando fue crucificado en la cruz. Dice, por nuestros pecados, él siendo santo, él siendo puro, él no le importó nada de eso y entregó su vida por nosotros. Amén. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido la promesa, y ofrecido a su unigénito. Amén. Todos conocemos de que Abraham
que Isaac era la promesa de Abraham. Amén. Imagínate que Dios nos ha dado nuestros hijos y que de repente venga y que te los pida en sacrificio. Amén. Muchas de las veces eso ocurre en nuestra vida espiritual. Amén. Muchas de las veces el Señor quiere que sacrifiques algo para Él, pero nosotros ponemos tantos peros a nuestro Señor Jesucristo que no le queremos hacer caso. Es por eso que nosotros padecemos tantas cosas, porque nosotros como hijos de Dios no tenemos esa fe que tuvo Abraham. Amén. No le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Tenemos que, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completamente, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy en día nosotros, cuando nos viene algo en nuestras vidas, lo primero que hacemos es venimos y le renegamos y le hacemos tantas preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nos ponemos a leer la Biblia, o todos los que hemos leído la Biblia, sabemos de que han habido tantos hombres que le han servido, que han tenido fe a nuestro Señor Jesucristo, que no les ha importado todo el sufrimiento que han pasado, pero ellos han sabido mantener la fe. También Abraham dice que era tanta la fe que tenía hacia Dios, dice que fue considerado amigo de Dios. Amén. 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 Imagínense que Dios te llame como amigo. Amén. ¿Cuántos de aquí han tenido un amigo? Amén. Pero un amigo. Yo en mi niñez, o allá en mi país, tuve mi amigo. Yo bien me acuerdo que desde que tengo uso de razón, siempre andábamos juntos. Me acuerdo que a veces a mí me castigaba y él quería jugar canicas conmigo. Me acuerdo yo que yo salía en una ventana y desde la ventana él ponía todas las canicas, y desde ahí, desde adentro de mi casa, yo tiraba. Y a él me agarraba otra vez la canica y me la daba, te toca otra vez. Amén. Cuando tú tienes un amigo, tienes una confianza, le platicas todo, confías. Ese amigo a veces, bueno, al menos mi amigo a veces se quedaba en mi casa, o yo me quedaba en la casa de él. O sea, es tanta la confianza de un amigo así, que tú a veces llegas a su casa y podrías agarrar cualquier cosa, como una fruta, lo que sea. Eso es tener una amistad. Imagínense la amistad que el Señor nos da a nosotros cuando nosotros le obedecemos. Amén. Amén. Nuestro hermano hablaba de aderezas mesas. Amén. Amén. Imagínate cuando tú vienes a ser amigo del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros venimos y somos amigos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da el privilegio tan grande y tan hermoso que nosotros hablemos de Él a otras personas. Amén. Así como cuando tú andabas en el mundo perdido y alguien llegó y te habló del Señor Jesucristo. Ese es el privilegio tan grande que nuestro Señor Jesucristo como amigo nos da, que vayamos y le hablemos a estas personas, que hablemos de su palabra, que nos gocemos en su palabra. Amén. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es amor. Amén. Amén. Es por eso la importancia de que nosotros tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vienes a tener esa fe, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, si tú confías en el Señor Jesucristo, aunque tal vez tú no tengas tu recompensa en esta tierra, pero ten en cuenta que va a haber un día que el Señor Jesucristo te va a dar tu recompensa en los cielos. Amén. Amén. Aunque aquí sufras. Gloria a Dios. Amén.
buscan las cosas de Dios porque se han portado mal, han hecho cosas a veces hasta perversas y quieren de que cuando lleguen a la casa del Señor o cuando lleguen a los caminos del Señor, ellos piensan que nuestro Señor Jesucristo es como un mago que desaparece todo. Amén. La misma palabra del Señor dice que hay una regla de oro. Amén. Que todo lo que tú hagas aquí en esta tierra, aquí lo vas a pagar. Aparte es cuando el Señor te va a llamar a entregar cuentas ante Él. Amén. Es por eso que hay muchas personas hoy en día que a veces vienen a las iglesias, los ves y los ves y los ves y de repente se fue. ¿Sabes cuál es la diferencia de un hijo de Dios cuando uno se entrega a los caminos del Señor? Es de que cuando tú tienes tus problemas, tú sabes de que esos problemas tienen una consecuencia, pero nosotros, los hijos de Dios, miramos de diferente manera esa prueba, porque ese problema, lo que nosotros hicimos, tiene su consecuencia y va a venir para atrás. Pero nosotros, como ya fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús, ya miramos ese problema de otra manera y sabemos de que hay alguien que nos va a ayudar a salir adelante, que hay alguien que va a abrir una puerta para que nosotros podamos salir de esa prueba y de esa dificultad. Amén. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Abraham sabía. Algo que de muchos de nosotros no sabemos, o algo que muchos de nosotros no confiamos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había hecho una promesa a Abraham, le dijo que iba a multiplicar, que su descendencia iba a ser grande. Y ahora imagínense, le está diciendo: ve y sacrifica a tu hijo. ¿Qué pasaría por su mente? Déjeme decirle que no pasaría lo que tú estás pensando. Amén. Porque él sabía y conocía de que nuestro Señor Jesucristo no era un mentiroso, que nuestro Señor Jesucristo no se arrepentía de lo que decía, que nuestro Señor Jesucristo no le podía decir: te voy a bendecir, y de repente le trae enfermedades. No, él sabía que nuestro Señor Jesucristo es un Señor de promesas y que lo que te habla o lo que te dice lo va a cumplir, aunque así tú estés en enfermedad, aunque así tú estés en dificultad. Él te va a bendecir porque Él así lo ha dicho. Amén. Y eso es lo que Abraham sabía. Aleluya. Amén. Amén. Porque dice que cuando se fueron, imagínense, dice que cuando salieron de donde estaba, dice que eran 3 días de camino para llegar al lugar. Imagínate que te digan: ¿sabes qué? Hermano Elmer, vas a llevar a tu hijo y lo vas a ir a sacrificar, pero vas a tener que caminar 3 días de camino. Imagínate. ¿Cómo estaríamos pensando nosotros cada paso que diéramos, sabiendo de que estás caminando para ir a sacrificar? Amén. Amén. Aleluya. Así que las pruebas nos ayudan a crecer, a madurar, a hacer fuertes nuestro espíritu. Cuando fue probado, esto nos habla y dice: un tiempo específico, dice, tenía que ofrecer lo más querido que había recibido de Dios. Dice que Abraham Dios le pidió lo más querido que tenía. ¿Y qué era lo más querido que él tenía? Dice que Abraham tenía tantas riquezas, pero no era lo más querido. Sus ovejas, sus miles de ovejas no eran lo más querido. Todos sus siervos no eran lo más querido. Lo más querido que tenía era su hijo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tú tienes tan querido que el Señor te está pidiendo y tú no se lo quieres dar? Amén. Amén. Abraham dice que no titubeó. Dice que Abraham dice que
cuando Dios le habló, dice que le pidió a su hijo, dice que yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? De que cuando Dios le habló a Abraham, yo me puedo imaginar que tal vez fue en la tarde, porque dice que después dice que él se fue y se durmió, pero dice que él no le dijo a nadie, dice se fue y se durmió, y el día siguiente dice que se levantó muy de mañana. O sea que Abraham iba como contento, podemos decirlo, porque el Señor le estaba pidiendo algo que él podía hacer. Para nosotros tal vez es ilógico que tú te vayas a levantar muy de mañana y ahorita me voy porque voy a sacrificar a mi hijo. Pero dice que Abraham se levantó de mañana, dice que él madrugó para hacer todo lo que el Señor le había pedido. Y hasta incluso dice que él no pidió ayuda de nadie. Dice que él mismo preparó su asno, él mismo fue y cortó la leña. Amén. ¿Qué tú estás haciendo para el Señor Jesucristo? Que te cueste. Amén. Y muchas de las veces no lo hacemos porque tenemos miedo de perder algo que el Señor nos está pidiendo. Tal vez el Señor no te lo quiere quitar, sino tal vez el Señor solo te lo está pidiendo para ver cómo vas a reaccionar. Pero lastimosamente nosotros como hombres muchas de las veces no le queremos entregar las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tú no ves tu bendición, es por eso que tú no recibes nada de parte del Señor Jesucristo, porque tú mismo con tu propia mano estás deteniendo la bendición de parte del Señor. Imagínense que cuando Abraham iba caminando, dice que llegaron a cierto lugar y le dice a los criados: quédense aquí, que nosotros con el muchacho iremos. Y dice que cuando se fueron, dice que, solo pónganse a imaginar, cuando se fueron, dice que él agarró la leña, y aparte todavía que iba a ir a sacrificar a su hijo, dice que agarró la leña y se la puso encima al muchacho. Y dice que Isaac le preguntó: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Pero algo bien maravilloso, dice que cuando dejó a los siervos, dice que le dijo: nosotros y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Imagínense qué fe la de él. Si el Señor le había dicho sacrifícalo, pero era tanta su fe que él dijo: iremos, adoraremos y regresaremos. Amén. Aleluya. Amén. O sea que él estaba tan seguro de lo que Dios iba a hacer en su vida que no le importaba llevar a su propio hijo a sacrificio. Bendito sea el Señor. Dice: la fe nace, se alimenta y se sostiene por la palabra de Dios. Amén. Habiéndole dicho haberle dicho el Señor Jesús esto a Abraham. Amén. Dice que transformó todo en la vida de Abraham cuando Dios le habla. Amén. Dice que Dios lo venía preparando desde mucho antes. Amén. Quizás el Señor Jesucristo hoy en día tal vez te ha estado preparando para algo mejor. Tal vez tú estás pasando por dificultades, tal vez tú estás pasando por angustias, pero el Señor Jesucristo te ha estado preparando porque el Señor te quiere dar algo maravilloso. El Señor quiere darte algo grande en tu vida, pero muchas de las veces nosotros no vemos eso. Es tiempo que nosotros como hijos de Dios aprendamos a vivir por fe. Amén. Aleluya. Dice: nuestras emociones y nuestra mente, alma, a veces se rebelan contra nuestra fe en Dios, pero debemos someter todo nuestro ser a la palabra de Dios.
Si nosotros venimos y sometemos todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que van a empezar a suceder cosas grandes, maravillosas. ¿Sabes por qué hoy en día tú ya no ves milagros? ¿Sabes por qué hoy en día ya no se ven los milagros que se miraban antes? Porque nosotros no nos sometemos a la fe que el Señor Jesucristo tiene. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Porque hoy en día nosotros con cualquier enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Imagínense que solo con esta lluvia a veces ni queremos venir. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Amén. A veces cuando hay mucho calor tampoco queremos venir. Ay, ay. Con cositas tan sencillas nosotros no queremos servir al Señor Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Dice nosotros nacemos por la palabra de Dios, somos alimentados por ella y por ella crecemos para salvación. Es necesario volvernos a la palabra, volvernos y fortalecernos nuestra intimidad con Dios. Es necesario que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Sí, amén. Amén. ¿Sabes cuáles son esas sendas antiguas? Son cuando tú viniste por primera vez a los caminos del Señor. Amén. Cuando uno viene por primera vez a los caminos del Señor, tú eres el primero que quieres estar, tú no quieres faltar, tú lees la Biblia. Amén. ¿Y por qué te has alejado de todo esto? ¿Por qué te has alejado de las sendas antiguas? Porque es lo que el Señor dice, que nos tenemos que volver a nuestras sendas antiguas, porque cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo por primera vez, es como cuando tú andabas de novio con tu esposa. Amén. No hallabas las horas para verla. Aleluya. ¿Cierto o no cierto? Amén. Amén. Se te hacía el día largo. Querías que se te acabara el día para poder llegar a ver a tu novio. Igual es cuando tú viniste a los caminos del Señor, tú no hallabas las horas de que el templo estaba abierto. Tú eras el primero que estaba, tal vez el templo estaba cerrado y tú ya estabas ahí esperando que lo abrieran. Y hoy en día, ¿por qué no queremos seguir esas sendas? Aleluya. Es porque tu fe o tú te has alejado de la fe de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La fe es la confianza que depositamos en Dios. ¿Cuántos depositamos nuestra fe en Dios? Amén. Es como cuando alguien quiere ir a buscar trabajo. Dice, no encuentro trabajo, pero si ni sale a buscar, ¿cómo lo voy a encontrar? Amén. Del cielo no le pasa, ¿eh? El hermano Elder. Dice, Abraham es llamado amigo de Dios. La escritura dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por tanto, Abraham Gloria a Dios. conoció a su amigo, depositó su confianza en él, en lo que su amigo Dios decía. Abraham confió aunque mentalmente era ilógico. La fe debe sacrificar la razón o la lógica. Amén. Es por eso que a nosotros los del mundo nos dicen que nosotros estamos locos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros dejamos de hacer tantas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no miramos a nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo podemos sentir. Es como el viento. Ustedes cuando se paran en la calle y está el viento recio,
No lo ves, pero lo sientes. Así es nuestro Señor Jesucristo. No lo miramos, pero sí lo sentimos y podemos y sabemos cómo trabaja Él en nuestra vida espiritual. Es por eso que nosotros día con día tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque Él, cuando tú no valías nada, Él no te sacó de donde estabas por lo bonito que eras. Él te sacó de ese lugar porque Él sabía que te podía moldear y hacerte un hombre de bien, un hombre que sirva, un hombre que pueda ser utilizado para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe genuina es aquella que ve a Dios Todopoderoso. Amén. Esa es la fe genuina, porque podemos ver la mano del Señor como empieza a trabajar en nuestras vidas. Amén. Es como hace un tiempo atrás, me acuerdo yo, ¿verdad? Yo creo que fueron pocos los que supieron. Mi esposa también le habían dicho que supuestamente ella tenía cáncer, ¿verdad? Me acuerdo yo que pues ya no podíamos, bueno, al menos nosotros ya no sentíamos una carga un poquito pesada y venimos con nuestro pastor, su esposa, y le contamos, ¿verdad? Y pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Me acuerdo yo que a mi esposa le habían hecho los exámenes, hasta incluso tenemos los exámenes ahí en la casa donde le indican dónde tenía el cáncer. Amén. Nada más que le iban a hacer otros estudios para ver si eran malignos o no, ¿verdad? Pero cuando uno confía en el Señor Jesucristo, Dios hace cosas sobrenaturales. Amén. Amén. De ahí le tocó que le iban a hacer otros estudios, hasta incluso le dijeron que le iban a decir cómo le iban a hacer, como quimioterapias o algo que le iban a hacer también. Y le tocó, a lo que voy es de que le tocó su cita. Ella fue nuevamente, le volvieron a hacer los exámenes y también ahí tenemos los exámenes. Y le dijeron que no tenía nada. Gloria a Dios. Amén. Es cuando tú confías en nuestro Amén. Señor Jesucristo. Dios hace cosas sobrenaturales en tu vida que para el hombre son ilógicas. ¿Saben por qué? Porque esa vez los doctores decían que ellos no entendían lo que estaba pasando o lo que había pasado. Ellos tal vez no entendían. Así como los científicos no entienden por qué el abejorro puede volar. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que hay alguien poderoso que está atrás de todo eso, que está moviendo su mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios. Dice, la fe en Dios nos lleva a obedecer, a superar las dificultades, a vivir una vida agradable a los ojos del Señor, y entonces tu vida será un instrumento de Dios cada vez mayor para bendición. Dice, muchos serán testigos de los milagros y bendiciones que el Señor va a hacer en tu vida. Muchas personas pueden ver los milagros que Dios está haciendo. Uno de los milagros más grandes que ha hecho el Señor, que te ha sacado de esa inmundicia. Amén. Gloria a Dios. Donde tal vez para esta sociedad nosotros nos servíamos. Amén. Pero para el Señor somos vasos útiles. Amén. Amén. Dice, Dios quiere moverse a tu favor. Lo ha venido haciendo, aunque a veces no entendemos. Amén. Lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Dios tiene el dominio. Tenemos que confiar, crecer, avanzar, obedecer, porque Dios viene con recompensa. Dios quiere mostrar su poder en ti y en mí. Aleluya.
Eso es lo que el Señor quiere, Dios. mostrar su poder en nosotros. Gloria a ¿Sabes Dios. para qué el Señor quiere mostrar su poder en nosotros? Para que aquellas personas de allá afuera puedan ver y que haya una diferencia y ellos van a querer de lo que nosotros tenemos. Amén. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a la fe del Señor. Cuando tú vienes y te aferras a la fe del Señor, algo maravilloso empieza a pasar en tu vida, algo maravilloso empieza a suceder. Amén. Para los hombres puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Amén. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? Dice que Él creó los cielos y la tierra. Yes, aleluya. Solo imagínense cuando no existía nada, el Señor lo creó y por Él fueron las cosas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, dice la palabra del Señor. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Solo es que tengamos esa fe. Amén. Amén. Ya para terminar les quiero contar un poquito algo que también sucedió en nuestras vidas en Guatemala. Me acuerdo yo que mi hijo Antonio tenía una fiebre terrible, que empezó a convulsionar y empezó a sacar hasta espuma por la boca. Me acuerdo yo que mi esposa, tengo una prima que es cristiana, ¿verdad?, de muchos años, y pues Dios la usa de una manera hermosa, ¿verdad? Y mi esposa pues no hallaba qué hacer y salió corriendo con mi hijo y empezaron a orar y la fiebre se le fue. Gloria a Dios. Después de ir él con una fiebre tremenda y hasta convulsionando y con espuma blanca en su boca, él regresó brincando, jugando. Es por cuando tú vienes y confías en el Señor Jesucristo, grandes cosas pueden suceder en tu vida si tú confías en el Señor Jesús. Amén. Amén. La fe viene de Dios. Aleluya. Es por eso que tenemos que tener esa fe de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues aquí ha llegado mi Gloria a participación. Dios. Amén. Espero les haya gustado. Gloria a Dios. Dejo este lugar bajo el Señor Espíritu Santo, nuestro pastor Javier Amador. Dios los guarde.